Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión, hermanos, es la sexta trompeta del Apocalipsis, parte 2. Amén. Vamos a estar mirando una porción bíblica en el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículos del 13 al 21. Pero no lo estaremos leyendo hoy todo porque ya leímos en la parte número 1. Pero le pedimos a usted que tenga su Biblia abierta en esta porción para que desde ahí podamos dirigirnos hacia las distintas partes donde vamos a estar considerando lo que es la palabra del Señor. Amén. Amén. Así que, amén. Bendiciones, hermanos. Muchas bendiciones para ustedes y les invitamos a que busquen, amén, en la palabra del Señor, este texto de Apocalipsis capítulo 9 y del versículo 13 al 21. Dice la palabra del Señor, amén, en los versículos 13 y 14. Amén. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Amén. Versículo 15 lo leemos también. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Amén. Amén, hermanos. Fíjense que acá la palabra del Señor nos dice que estos ángeles, de hecho menciona que eran 4 ángeles, amén, y estos 4 ángeles estaban atados junto al gran río Éufrates. ¿Por qué estaban atados? ¿Por qué es necesario que estos ángeles estuvieran restringidos? O sea, que estuvieran detenidos, refrenados, que estuvieran allí controlados, hermanos, de alguna manera. Era necesario que esto fuese así, pero no es que los ángeles estaban amarrados, hermano, con alguna soga o alguna cosa. No, solamente que vamos a decir de esta manera que Dios no les había dado permiso de hacer su labor, de hacer su misión, hasta que se cumpliera la hora, el día, el mes y el año por disposición divina, por disposición de Dios. Esto nos lleva a una causa en la cual nosotros debemos entender, hermanos, de que todo lo que se hace en la tierra y todo lo que ocurre tiene un tiempo, todo tiene su hora, todo es por orden de Dios. Es decir, Dios es el que dispone de todas estas cosas. Incluso ya hemos dicho en algún momento, nosotros hemos mencionado, hermanos, que cuando se habla, por ejemplo, de los tiempos o se habla del fin del mundo, por ejemplo, el Señor Jesucristo lo dejó bien claro en el relato del Evangelio para todos nosotros. Dice, pero acerca del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solamente el Padre. Algo dice que el Padre, nuestro Dios, puso en su sola potestad. Esto se los declaró también Jesús a los discípulos cuando estos lo cuestionaron después de haber resucitado, y fue antes de que Jesús ascendiera al cielo en el libro de los Hechos en el capítulo 1. Amén. La Biblia allí nos menciona que
que los apóstoles vinieron al Señor y le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, que nosotros debemos entender, hermanos, que Dios, fíjese bien, Dios tiene secretos, secretos que no han sido revelados, cosas que Dios quiso mantenerlas en secreto. De hecho, más adelante vamos a ver cómo se le ordena a Juan y el Señor le dice a Juan, no selles estas palabras, no las escribas, no las digas, porque esto está reservado para el tiempo del fin, no lo escribas, no lo declares. Y ustedes dirán, hermano, pero ¿qué habrá sido? Y aquella curiosidad por querer saber, porque el ser humano, hermanos, es así, ¿verdad? Que es bien curioso y muchas de las veces quiere saber. Y tratando de saber, algunas veces trata de ir más allá de lo que el Señor le permite a través del estudio de la palabra. Por eso está prohibido, según 1 Corintios 4:6, está prohibido, porque el apóstol Pablo dice, y esto lo he puesto como ejemplo en mí y en Apolos, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Es decir, no podemos ir más allá de lo que está escrito. ¿Y a qué nos queremos referir con esto? Hay algo que la Biblia nos declara allá en el libro del Deuteronomio, capítulo 29, por allá, versículo 29. El Señor nos dice a nosotros en su palabra, el Señor dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, hermanos, debemos de saber esto. Las cosas reveladas, las cosas que Dios quiso revelar, las dejó reveladas en su santa palabra, las dejó aquí. Hay mucha gente que es bien dada, hermano, a querer ir más allá de las escrituras. Incluso hay gente que le dice a Dios, manifiéstame, Señor, de tu Espíritu Santo, revélame, revélame, revélame. Y están ahí queriendo recibir, hermano, revelación nueva, queriendo recibir cosas nuevas, etcétera, etcétera, hermano. La Biblia dice que ya fue dado a la iglesia lo perfecto. Es decir, ya fue dado lo que quedó escrito. Y si nosotros queremos saber algo, pues lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Lo perfecto fue completado por el Espíritu Santo. El Señor entonces lo ha dejado ya dispuesto y disponible para todos nosotros a través de la Biblia. Recordemos esto, las cosas secretas pertenecen al Señor. Las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Amén. Con esto en mente miramos aquí que estaban atados, porque si usted viene y me pregunta, hermano, ¿y estos ángeles que estaban atados, por qué estaban atados? Bueno, la Biblia nos dice a nosotros y nos revela a nosotros que estaban atados porque estos ángeles tenían una misión, tenían una encomienda. ¿Cuál es la encomienda que estos ángeles tenían? Lea conmigo el versículo 15. Dice la Biblia, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Cuál era la misión? Matar a la tercera parte de los hombres. Pero entonces nosotros los humanos también podíamos matarlos a ellos, etc. No, porque los ángeles son entidades espirituales. Y nosotros como seres humanos no tenemos potestad para tal situación. De hecho, estamos en una desventaja total. El apóstol Pedro, cuando habla acerca de los ángeles, él menciona que los ángeles son más fuertes, son más poderosos
en fuerza y en potencia que nosotros los seres humanos. Entonces, por lo tanto, nosotros no tenemos ahí, hermano, nada de qué ir, pues, nosotros a estar dirimiendo alguna cosa ahí o a estar en una contradicción. Ahí, hermanos, no. Entonces, hermanos, nosotros ya hemos indicado que estos ángeles de Dios, primero vamos a decir algo. Los ángeles son seres que también son seres pensantes, no son seres autómatas como a veces se pueda creer, es decir, como que fueran robots, pues, y van para allá, y van para acá, y vienen para acá, así, hermano, no, también tienen voluntad, pero fíjese bien que ellos cumplen con la palabra del Señor y cumplen los mandamientos de Dios exactos como Dios los ha dejado. Ellos se esmeran por ser diligentes en cumplir. Fíjese bien las palabras de Dios. Ellos son así, pero porque lo deciden así y porque se decidieron por Dios. Mas hay también ángeles que se rebelaron. Dice Judas en el versículo 6, si usted mira conmigo, el libro que está aquí, antes de Apocalipsis, está una carta que se llama Judas. En Judas solo tiene un capítulo y en el versículo 6 nos dice a nosotros la palabra lo siguiente. Y a los ángeles que, dice, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, que hubo ángeles que, bueno, se rebelaron, ¿verdad? Se rebelaron en contra de Dios, decidieron tomar partido y por esto decimos que los ángeles son seres que pueden tomar decisiones. Asimismo, por ejemplo, bueno, aquí la Biblia nos enseña desde el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, nos dice que esta es la revelación que Dios le dio, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, un ángel le estaba guiando a Juan en esta revelación. Y la Biblia dice más adelante que Juan, cuando el ángel le mostró todas estas cosas, dice Juan, yo me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, no lo hagas. Yo aquí soy un consiervo tuyo. Adora a Dios. Fíjese bien, los ángeles que conocen su dignidad, los ángeles que conocen su puesto, que conocen su lugar, se dan a respetar, pero también no traspasan la autoridad recibiendo adoración como Satanás quiso recibir adoración de parte de Cristo cuando lo tentó en el desierto. Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4. Entonces, esto es un contraste, lo que nosotros estamos haciendo, lo que estamos haciendo ahora, hermano. Es muy importante que nosotros comprendamos esto. Ahora también, ¿por qué estaban atados estos ángeles? ¿Por qué era necesario controlarlos? Y todas estas acciones que estaban ahí, pues dice la Biblia que estaban atados y se les dijo la voz que salió la voz que salió cuando fue tocada la sexta trompeta, esa voz del altar, de entre los cuernos del altar, le dijo, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y estaban atados, decíamos, hermanos, por las acciones que ejecutan los 4 ángeles de esta visión. Las cuales, hermanos, nosotros vemos que eran unas acciones bastante duras, bastante dolorosas para la humanidad. Era una misión, llamémosle así, hermano,
de ir, destruir y matar por orden de Dios, venir a hacer eso. Es decir, que Dios le iba a pagar a los humanos rebeldes, de acuerdo con el libro de Apocalipsis capítulo 7, también se encuentran estos juicios de que Dios envía sobre aquellos que no tienen el sello de Dios, es decir, no están sellados para el Señor, pues son pueblo rebelde, son pueblo inconverso, son pueblo malo, son gente que vive apartada de Dios y que están listos para la condenación. Y estos ángeles tenían la misión, de acuerdo a Apocalipsis 9:15, tenían, amén, la misión de ir y matar a la tercera parte de los hombres, a la tercera parte de los hombres. Fíjese bien. Entonces, esta era una misión bastante delicada, bastante fuerte. Fíjese que estos ángeles, estos ángeles que aparecen en esta profecía, en esta visión, creemos que forman parte de aquellos ángeles destructores, aquel ejército de ángeles destructores que los menciona la Biblia. En el libro de Salmos, amén, en el capítulo 78, si usted va conmigo a la Biblia, Salmos en el capítulo 78, el versículo 39, 49, vamos a mirar lo que la Biblia dice. Amén. Dice el Señor, Salmos capítulo 78, versículo 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Amén. Dios tiene en sus ejércitos celestiales, sus séquitos, hermano. Él tiene este ejército de ángeles destructores, cuya misión es ir y acabar, es decir, cumplir con la misión que les es encomendada, aplicando la justicia de Dios, no la misericordia. Amén, entendamos eso. Aplican la justicia de Dios. Y la palabra, vaya, se lo voy a poner en este esquema. Fíjense que en la antigüedad había una ciudad que se llamaba Nínive. Amén. El Señor había determinado que esa ciudad, por causa de la gente y por causa de sus pecados, que eran muchos, había sido determinado juicio de destrucción sobre la ciudad, sobre todo lo que tenía la ciudad, incluyendo sus moradores. Pero cuando la predicación de Jonás vino sobre Nínive, Nínive se arrepintió. Entonces Dios no permitió que los ángeles destructores fueran y hicieran daño a esa ciudad. Pero hay algo que sí la Biblia nos lo dice también a nosotros, hermano. En el Antiguo Testamento, Dios asignó a 2 ángeles para que fueran a visitar 2 ciudades, la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra, de acuerdo con la palabra del Señor, con la narrativa que hace la Biblia en el capítulo 19 del libro de Génesis. Usted puede ver conmigo, si gusta, amén. Vaya al libro de Génesis en el capítulo 19 y allí la palabra del Señor nos habla, de hecho nos habla en los versículos del 1 al 13, nos habla de eso, Génesis 19. Amén. La Biblia, pues usted lo puede leer completo, yo no lo voy a leer completo aquí, solo mostrarle a usted que dice que 2 ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde, llegaron hasta allá. Y la escritura nos habla de que la gente de ese lugar, en el versículo 9, dice, la gente vino y dijeron a Lot, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez.
ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces ahí, hermanos, Dios pues hizo que fueran cegados los ojos y le dijeron a Lot los ángeles: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y a tus hijos y a tus hijas, lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Amén. Fíjese cómo dicen estos ángeles. Son dos ángeles que Dios envió y dice: Lot, tú eres un hombre justo, vives en medio de esta gente, pero ha subido un clamor hasta la presencia misma del Creador, y el Creador ha determinado hacer justicia a aquellos que han clamado a Él, y hemos venido a este lugar para destruirlo, porque el clamor contra esta gente ha subido hasta la presencia misma de Dios, y nosotros, dijeron los ángeles, somos los destructores y vamos a destruir este lugar. Habían dos ángeles destructores que llegaron hasta ahí. Entonces, esto de el ejército de ángeles destructores no es algo nuevo que se está revelando en Apocalipsis. No, es algo que viene ya desde hace mucho tiempo, que el Señor está haciendo esto. Y Dios ha dejado testimonio de ello en su palabra para que nosotros aprendamos, para que seamos inteligentes, para que nosotros veamos en el espejo lo que le pasó a aquel pueblo antiguo por andar de rebelde, por andar de perverso, por andar de idólatra, por andar adorando a los demonios, por andar haciendo cosas malas. La Biblia, hemos leído el libro de Salmos 78:49, donde el Señor envía, por causa de la rebeldía del pueblo, envía este ejército de ángeles destructores, hermanos. Ahí está, en la palabra del Señor. Y ahí está también esta justificación. Entonces, hermanos, los ángeles destructores enviados por Dios deberían de actuar en el momento y lugar determinados por Él. ¿Por qué? Porque una vez dictado el designio, ya no hay quien pueda deshacerlo. Es decir, cuando Dios ha dictaminado que ya, o sea, Dios ha emitido su designio, su juicio, ya no hay vuelta atrás. Una vez tomada la decisión, ya no podrá poder reconvenirse la gente. Hay gente que está pensando y dice: no, dice, yo en el último día de mi vida, en ese día me voy a arrepentir. En el último día, dice, me voy a arrepentir. ¿Y cuándo es su último día? No lo sabe. No sabe, porque no sabe si morirá mañana, o morirá a la medianoche, o morirá al amanecer. No lo sabe, el hombre no sabe. Por lo tanto, el hombre debe estar preparado con anticipación, debe estar listo. Su depósito debe estar listo como una lámpara llena de aceite para poder alumbrar. Debe estar listo, debe estar dispuesto todo el tiempo haciendo lo bueno. No debe vivir impíamente, porque los que viven impíamente recibirán justo castigo de acuerdo a sus obras, porque es necesario, dice el Señor, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, el Señor nos lo ha dicho, el Señor nos lo ha dejado a nosotros, pero la gente debe estar preparada, la gente debe estar lista. Hay mucha gente que de repente, mira, se murió la vecina, se murió la otra vecina, se murió el señor de allá, se murió el cartero, se murió el que nos traía la leche, etcétera, etcétera. Y la gente dice: anda cerca la muerte. Dice: no, si la muerte está siempre, hermano. La muerte está siempre delante de nosotros, porque somos vendidos a la muerte. Por lo tanto, debemos estar preparados.
Debemos estar listos porque no sabemos en qué momento. No sabemos si será al canto del gallo o a la medianoche o a la cuarta vigilia. No sabemos en qué momento llegará en un abrir y cerrar de ojos, o ya sea que la muerte venga o que Cristo venga por su iglesia. Y si no está preparado, ¿a dónde irá? ¿Cuál será su destino eterno? Hay mucha gente que de repente dice que descanse en paz. Sí, pero el descansar en paz es para aquellos que se durmieron en la paz de Cristo. Recuerden lo que dijo el Señor. Yo no quiero entrar en contradicción con ninguno, pero sí quiero predicarle lo que la palabra de Dios dice de manera sencilla, de manera sensata, de manera prudente. El Señor Jesucristo dijo: mi paz, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Entonces, así que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque el que está con el Señor no debe tener miedo, está protegido, porque tiene la paz del Señor. Y si se duerme en el sueño de la muerte, entonces éste se duerme con Cristo. Y si se duerme con Cristo, hay garantía de que con Cristo se va a levantar también. Eso lo ha prometido el Señor, y Él es fiel y justo, y también lo cumplirá. Ahora, este ejército de ángeles destructores tenían la misión, de acuerdo a lo que hemos leído, de matar a la tercera parte de los hombres infieles, de los hombres que estuvieran mal delante de Dios, de la gente que ha andado haciendo las cosas incorrectas, la gente que ha hecho lo malo. También, hermano, estos ángeles deberían actuar de acuerdo a lo establecido por el Señor, aguardando la hora fijada por Dios para ellos. Y tratándose, hermanos, de castigos divinos para los pecadores, en ocasiones los siervos de Dios a veces se demuestran desanimados y se demuestran impacientes, porque nosotros los seres humanos somos impacientes, hermano. Y eso pues el Señor ya lo sabe, ¿verdad? De nosotros. Fíjense que quiero contarles que había ¿se acuerda usted cuántos apóstoles fueron los que eligió Jesús de entre los dos, de entre la multitud de sus discípulos? Amén. De entre la multitud de sus discípulos, Jesús escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles para enviarlos a predicar. Amén. Escogió a 12. Pues dentro de esos 12, el Señor escogió a dos de ellos que eran tremendos, hermano, eran tremendos, eran impacientes, hermano. Yo puedo decir que eran de aquellos que agarran fuego rápido, hermano. Y el Señor, de hecho, uno de ellos es el que escribió este libro que estamos estudiando nosotros ahorita. Este libro, el libro de Apocalipsis, uno de esos apóstoles lo escribió. Así era de tremendo, hermano, esta situación. Si usted va conmigo a Marcos capítulo 3 y el versículo 17, vaya allá conmigo a la Biblia, en el Nuevo Testamento. Amén. El Señor les apellidó Boanerges, les dijo el Señor a ellos. Mire, dice capítulo 3 y el versículo 17, dice así: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Mire cómo lo llamó el Señor, los llamó Boanerges. Esto quiere decir, dice, hijos del trueno, hijos del rayo, del relámpago, del rayo azul, del fuego, hermano. Bien tremendo cómo lo llamó el Señor, porque estos eran así, en esta condición, eran un poco tremendos. La palabra del Señor nos declara en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, y los versículos 51 al 56, si usted mira conmigo ahí la Biblia, Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, la palabra de Dios ve cómo el Señor Jesús
reprende a estos apóstoles, porque así hay cristianos, así hay humanos, que somos impacientes, somos impertinentes, queremos hacer las cosas a nuestro modo y no a la manera de Dios, porque a veces no entendemos cómo es que Dios hace las cosas. Y Dios, hermano, es paciente. Dios tiene una santa paciencia, una paciencia divina, y nosotros quisiéramos que rápido fueran las cosas, ¿verdad? Mire lo que dice el Evangelio de Lucas 9, 51 a 56. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mire, si Dios ha aguantado tanto a la humanidad hasta esta fecha, hasta aquí donde nosotros estamos, es porque el Señor tiene una santa paciencia que nosotros no la tenemos. Nosotros los seres humanos, miren los apóstoles. Señor, le dijeron, cuando vieron que aquellos samaritanos no los quisieron recibir y no les facilitaban las cosas, sino que les eran contrarios, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías en el pasado, y que los consuma, o sea, que se mueran, pues? Y el Señor dice: miren ustedes que no saben de qué espíritu son, ¿verdad? Si el Hijo del Hombre, dijo Cristo, no ha venido para perder las almas, ha venido para salvarlas. Así que solo se fueron para otro lugar. Pero la gente es así, hermano. Podemos decir que Juan y este Jacobo, que eran hermanos, le dice: vamos a ultimar a esta gente, decían ellos, a estos atrevidos pecadores. Y bueno, y Cristo le dice: no, le dice, ustedes tienen un espíritu airado e impaciente, y por eso les había llamado el Señor hijos del trueno a ellos, porque así eran. Así estaban, y el Señor lo que hace es aguantarnos a nosotros, hermano. Nos aguanta el Señor. ¿Qué aguante tiene Dios, verdad? Para aguantarnos tantas cosas. Nosotros, si a nosotros nos hicieran lo que la gente le hace a Dios, nosotros hace ratos quizás que hubiéramos condenado a esta gente y hubiéramos condenado a este mundo por tanto homicidio, por tanto robo, por tanta maldad desatada. No, ya hubiéramos mandado juicio y ya los hubiéramos puesto a todos ahí, hermanos, ya donde deberían estar y ya muertos, si es posible, hermanos, porque el ser humano es de esa naturaleza, es de esa manera. Gracias a Dios nosotros no somos jueces espirituales así a nivel Dios. No, por esto es que Pedro, cuando Pedro escribe a la iglesia, Pedro dice estas palabras: el Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios lo que quiere es que la gente se arrepienta. Dios no quiere que la muerte de esa gente, no. Él quiere que se arrepientan, que comprendan, que acepten, que valoren, que Dios, ese es el gran amor que Dios tiene, pues, con la humanidad. Pero la humanidad, bien gracias, no, dice, allá andan para arriba y para abajo, allá andan, mire, bebiendo, comiendo, haciendo toda clase de maldades, y allá anda el ser humano, ¿verdad? Y dice: de todos modos nada me pasa, dice. Sí, nada le pasa, nada le ha pasado hasta ahorita, porque el Señor está en su paciencia esperando. Pero la Biblia dice que la trompeta número 6 sonará, y la trompeta número 6 desata a estos 4 ángeles. Y el Señor dice: vayan y cumplan la misión,
maten a la tercera parte de los hombres. Si son 7.000.000.000. Bueno, de hecho, la Biblia dice, la Biblia dice aquí que el número son 200 millones. Yo quiero que vea usted en el versículo 16, Apocalipsis 9:16, dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, 200 millones. Y actualmente, hermanos, hay un aproximado en el mundo, hay un aproximado de 7.000.000.000 de personas. 7.000.000.000 de personas hay en el mundo. Pero es un aproximado, hermano, lo que hay ahorita. O sea que aquí estamos hablando de millones de personas muertas. Hermano, de millones, fíjese bien, no de miles, no de cientos, sino de millones de personas muertas, porque los ángeles vienen para cumplir esa misión, para hacer que los hombres paguen su pecado, que los hombres sean castigados con la muerte, hermanos, por causa de su pecado. Y esto es lo que nosotros debiéramos valorar, la gran paciencia de Dios, esperando que la gente pueda, hermanos, arrepentirse, pues, que la gente ya deje de estar en esa maldad, en ese pecado. Entonces, nosotros vemos aquí la paciencia de Dios, pero fíjese que la gente no. Bueno, aún los mártires de Jesús que se mencionan en el quinto sello, si usted mira allí en cuando se desató el quinto sello, quiero ver dónde está eso, hermanos, se los confirmo. Está en el capítulo 6, el quinto sello. Dice en 6, el 6 capítulo 9, 6:9 de Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Aquí también hay una impaciencia. Y se les dijo a ellos, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos que habían de ser muertos también como ellos. Aquí se observa también esto, ¿hasta cuándo? Dice el Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo? Y vemos nosotros toda esta impaciencia, porque el ser humano es así. Pero el Señor dijo que estos ángeles permanezcan atados hasta que se toque la trompeta. Y cuando se toque la trompeta, el ángel dice, desaten, la voz dice, desaten a esos ángeles para que vayan y cumplan esa misión. Hermanos, el fin viene. Hermanos, la peste, la mortandad, la destrucción viene sobre el mundo de los infieles. Pero no quieren, hermano, obedecer al Señor. No quieren buscar a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hablarles de Dios, predicarles de Cristo, enseñarles que hay un juicio, decirles que hay un ejército de ángeles destructores que vienen, hermanos, para cumplir la misión de cegar la vida de los que moran en la tierra. Y tal vez recapacitan, pero si no, pues, si no lo hacen, al menos no queda en nuestra conciencia el decir, no se los advertimos, no les dijimos. Y es necesario que esto se haga, es necesario que esto se diga, porque el Señor es bueno y aún en su paciencia sigue esperando por nosotros, así como el Padre esperaba el regreso del hijo pródigo que volviera a casa. No importa cómo volviera, arruinadito podría estar, pero volviera a casa. Y Dios espera que usted que ha andado alejado de los caminos de Dios, vuelva a casa, regrese. Él lo está esperando. Él lo quiere perdonar, lo quiere salvar. ¿Y por qué se ha hecho tanto pecado? Por una sola razón. Todavía lo quiere, todavía lo ama.
Y por eso es que está esperando por usted. Pero, ¿cuál va a ser la decisión suya? ¿Va a decidir volverse hacia Dios? ¿O va a seguir adorando a los demonios? ¿Va a seguir adorando las imágenes? ¿Va a seguir adorando a la muerte? ¿Va a seguir haciendo lo malo? ¿Qué es lo que va a hacer? En usted está la decisión de hacerlo. Dios todavía lo está esperando, porque lo quiere todavía, porque Él lo ama y lo ha demostrado. Y simplemente por eso, porque lo ama. Y esa es la razón principal, es amor que Dios siente por usted. Y por eso Él aún lo está esperando. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, y a cada uno de ustedes que nos conceden este privilegio de poder predicarles. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.